Salude 2, 3 personas que tenga cerca. Dele un abrazo. Dele un beso si lo conoce. Gloria al Señor. Abra su Biblia en Mateo capítulo 15. ¿Cuántos pudieron estar en el aniversario? Sí, levanta la mano bien alto así. Ah, sí, tienen cara de haber estado en un aniversario. ¿Y cuántos no pudieron venir al aniversario? Por la razón que sea. Ok, bueno, los esperamos en el próximo cumpleaños en el 2026, si Cristo no viene antes. Ok. ¿Y cuántos pudieron estar en la jornada de espiritualidad emocionalmente sana con el pastor Juan Carlos Flores y Orieta, su esposa? ¿Cuántos pudieron asistir estos días? Miércoles, jueves y viernes y sábado ayer, que tuvimos la jornada para matrimonios y también jóvenes, porque a las finales el pastor nos supo decir que podían venir también los jóvenes. Él me decía, es bueno que vengan jóvenes solteros, si están de novios mejor, cosa que cuando termine la jornada, entonces se deciden o bien casarse o mantenerse solteros. Así que fue un tiempo muy lindo, gracias Marisol. Ha sido un tiempo muy edificante, muy lindo, nos hemos reído, hemos llorado, ha habido de todo, dicho sea de paso. Hazme un favor, allí tengo mi cargador de la batería, ¿sí? ¿Algún acomedido? A ver. Allí. Ahorita estoy viendo que estoy en 12%, no quiero que se me apague. Allí, hijo, allí. Abre bien eso. Si no está allí, entonces... ¿No está? No está, no se ve. Entonces, levanta entonces. Exacto. Lo que me consuela y lo que me da gusto es de que no sirve para ladrón. Eso está bueno. Hay que mirar las cosas buenas, ¿no? Hay que mirar las cosas buenas. Un ladrón ya te hubiera sacado al tiro nomás. Tienen radiografía en la... Excelente. Gracias. Vamos a ir a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Esta mañana quería estar en el servicio con ustedes. Hace 2 semanas que no estoy con ustedes, predicando. La semana pasada no estuve tan bien, me dio la chiripiolca, así que no pude participar del aniversario, por lo menos de la fiesta, aunque sí comí algo de torta. Lucas capítulo 15. Perdón, Mateo. Sí, gracias. Gracias, hermana chévere. Está la hermana Juanita ahí. Siempre que le dices a la hermana Juanita, ¿cómo está hermana Juanita? Chévere, dice. Ella es la hermana chévere. Le damos gracias a Dios. ¿Hay alguien que nos esté visitando por primera vez? Si no es mucha molestia, por lo menos así de lejitos para... ¿Cómo le va, señora? Buenos días. ¿Alguien más primera vez? Buenos días atrás, caballeros, jóvenes, hola, buenos días. ¿Por acá? Hola, te conozco, acá al lado. Y bueno, y otros por acá, todos de la casa, ¿cierto? Bueno, vamos, los que somos parte de la casa, queremos darle la bienvenida a todos ustedes, sean bienvenidos. Es que esperamos que puedan tener una experiencia con Dios esta mañana. Esperamos que puedan tener una experiencia con Dios
y que no solamente cuando se vayan a sus casas respectivamente, cuando su familia le dice, ¿y qué tal la iglesia a donde fuiste? Sí, bonita la música, sí, bonito el lugar, bonita la decoración, bonita el lugar donde está, hay parqueo. No, que no solamente sea eso, ¿no? Sino que cada uno de nosotros podamos decirle, la verdad que fue un tiempo maravilloso, Dios me habló, pude percibir a Dios, aun cuando es invisible, lo pude percibir en mi espíritu. Y obviamente la idea es de que si alguien ha venido sin Dios adentro, se lo lleve esta mañana. Se lo lleve porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere caminar con la gente. Dios quiere vivir dentro de la gente. El Espíritu Santo quiere morar dentro de cada uno de nosotros porque nosotros somos su templo. Somos su templo y por muchos años este templo ha estado habitado por inquilinos que nunca han pagado nada para estar allí y que lo único que han hecho ha sido obviamente, ¿verdad?, arruinar nuestras vidas. Y ustedes ya saben a quién me refiero, ¿no? Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios vino a morar a su templo, a su casa, y nos convertimos en su morada, entonces nuestras vidas comenzaron a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Comenzaron a cambiar y seguirán cambiando en la medida que nosotros le demos la potestad al buen Dios de que lo siga haciendo. Esta mañana quiero hablarles algo que ayer en la noche, llego a mi casa un poco, no sé si a las 8 de la noche, algo así, y el Señor me trajo a memoria este pasaje en Mateo 15, de la mujer sirofenicia. Y de esta historia quiero extraer una enseñanza justamente esta mañana. En el verso 21 dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Diga conmigo, clamor. Pregúntale a tu vecino, ¿cuándo ha sido la última vez que has clamado? Pero de verdad, ayúdenme a predicar, amplifiquen la voz mía. Pregúntale a su vecino, ¿cuándo ha sido la última vez que has clamado? Es más, ¿cuántos de ustedes saben qué es el clamor? ¿Cuándo podemos decir que hemos clamado? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha clamado? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Quién dijo amén? ¿Sí? ¿Cuándo clamaste? Hace unos 3 días. ¿Qué te pasó? ¿Te perseguía tu suegra o qué? ¡Auxilio, auxilio! La suegra que estaba... ¿Por qué clamaste? ¿Hablas acerca de que estabas orando? Ok. Pero hay gente, ¿verdad?, que ha clamado porque estaba, por ejemplo, ¿no? La Biblia dice en el libro de Jonás capítulo 1 que cuando Jonás estaba yendo para Tarsis, huyendo de la presencia de Dios, o por lo menos pensando que estaba haciéndolo, porque ¿quién puede huir de la presencia de Dios, no? Jonás tendría que haber conversado con David para no tratar, ¿verdad?, de huir de la presencia de Dios, porque ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Dios está en todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Lo tremendo en esa historia es que dice que cuando una tormenta, cuando Dios levantó, ojo, Dios, no el diablo, cuando Dios levantó una tormenta grande, ¿verdad?, para detener a su profeta en esa loca carrera que había emprendido para ir en contra de la dirección a donde Dios quería que vaya, la Biblia dice que los marineros que estaban con Jonás clamaron cada uno a su Dios. Y le dijeron luego, dice a Jonás, clama a tu Dios. Así que podemos ver a través de ese pasaje que muchas veces cuando nos encontramos en momentos límites, en momentos de crisis, en momentos donde nuestros recursos naturales no nos alcanzan para enfrentar una situación, ahí es donde pareciera que el clamor se abre paso en medio de nuestra alma, en medio de nuestro corazón, y entonces emitimos una oración
pero es una oración, ¿verdad?, que no parece esa oración rutinaria de todos los días, que muchas veces las hacemos muy tranquilos, sino que es una oración hecha, ¿verdad?, con desesperación. Pero ojo, con una desesperación genuina. ¿Por qué? Porque claro, si se levantó una tormenta tremenda que amenazaba partir la nave en dos, claro, yo me imagino, Señor, Dios, ayúdanos, ayúdanos, porque nadie se va a poner a clamar, o sea, nadie va a hacer una oración anoréxica, bulímica, ¿verdad? Cuando se está partiendo una nave en la que estás yendo, nadie va a decir, oh Padre, te ruego, por favor, líbranos de esta tormenta, no permitas, ¿verdad?, que nos hundamos, que muramos. Señor, acuérdate del Titanic, Señor. No, nadie haría una oración así. Seguramente todos entraríamos en una desesperación y obviamente en esa desesperación cada uno va a clamar a quien considera su Dios. Cada uno clamaremos y pronunciaremos el nombre de la persona que para nosotros es más importante o más sobrenatural. En el caso de Jonás, para Jonás obviamente el Dios verdadero era Jehová. Para los marineros ellos tenían sus dioses. Yo escucho a muchas personas, amigos míos, familiares míos, que hasta el día de hoy cuando están en sus momentos de dificultad, ellos claman, ellos hacen oraciones y claman, oh Virgencita de Chiquinquirá, ayúdame, oh Virgen de Satanudo, oh Cristo cautivo, ayúdame, oh la cruz del Motupe, ayúdame. Y cada uno se acuerda de aquello que considera su Dios. Porque se entiende que solamente un Dios puede sacarnos de una circunstancia donde nosotros no podemos salir por nosotros mismos. ¿Me están siguiendo? Entonces, esta mañana dice el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí, dice, una mujer cananea. O sea, una mujer pagana, una mujer que no era del pueblo de Dios. Y si no era una mujer del pueblo de Dios, se suponía que Jehová no era su Dios. O por lo menos en ese momento, o antes quizás. Sin embargo, ella debe haber escuchado acerca de ese Dios. Porque Dios, hermanos queridos, siempre se ha hecho escuchar. Dios siempre se ha revelado. El apóstol Pablo, de hecho, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, él dice, ¿verdad?, que el hombre es inexcusable. Dígale a su vecino, no tienes excusa para decir que Dios no existe. No hay excusa, no tienes argumento. No hay nadie que pueda decir el día que cada uno de nosotros tengamos que comparecer delante del Señor. Ninguno de nosotros podrá decir, es que yo no sabía, es que yo no sabía que tú eras real, es que yo no sabía, nunca oí que tú existías, nunca me hablaron de ti. De hecho, muchas personas me preguntan o me han preguntado, pastor, ¿y qué de los incas? ¿Y qué de la cultura de acá, de allá? Si en esas épocas no había Biblia, si en esas épocas no había, o sea, ¿verdad?, los medios que hay ahora en este tiempo para poder comunicar el Evangelio. Sin embargo, Pablo termina con ese tema y le escribe a los romanos y les dice que el hombre es inexcusable, ya que la deidad de Dios, ya que aunque Dios es un Dios invisible y su poder también es invisible, sin embargo se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de manera que los hombres no tienen excusa. ¿Qué es lo que Pablo estaba queriendo decirle a las personas de la iglesia de Roma? Era muy sencillo, que aunque Dios es como persona invisible y no lo vemos, sin embargo podemos ver sus obras, su creación. Voltea a tu derecha y a tu izquierda. Dígame si Dios no existe. Voltea a tu derecha y a tu izquierda, mírala a esa persona. Dígame si Dios no existe. Dígame si Dios no tiene buen gusto. Dígame si Dios no es sabio. Dígame si Dios no es soberano.
Dígame si Dios no tiene multiforme gracia. Dígame si Dios no es creativo. A unos nos hizo, ¿verdad?, con 1,60 m. Y ojo, no es porque le faltó barro. Yo me estaba poniendo a pensar en estos últimos tiempos, porque últimamente estamos invitando a pastores, ¿verdad?, que miden 1,80 m para arriba. Hace 15, 20 días vino el pastor Juan de Lima, ¿se acuerdan?, para estar con los jóvenes, y predicó también el domingo en la mañana en el primer servicio, y tremendo, ¿no? También un hombre de 1 metro y pico, el pastor Víctor Zarruta, 1,86 m. Ahora viene el pastor, ¿verdad? Y yo digo, wow, claro, y esa es la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Diga conmigo, Dios es creativo. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por la forma como Dios, como la forma particular como Dios lo ha hecho a cada uno? ¿No? El diablo es tan astuto que nos ha hecho creer que si uno es más bajo que el otro, o más gordito que el otro, o más flaco que el otro, o más, qué sé yo, con ojos verdes, el otro, ¿verdad?, con ojos marrones, el otro sin ojos, el otro con medio ojo nomás, qué sé yo. Y nos ha hecho creer, hermanos queridos, ¿verdad?, que Dios se ha equivocado. Hermanos amados, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros cuando decidimos adoptar la forma de pensar del mundo para interpretar nuestras propias vidas y las circunstancias que nos tocan vivir. Por eso que el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Roma: no se conformen a este mundo, no permitan que sus mentes entren y se amolden a la forma de pensar de allá afuera, porque allá afuera hay un espíritu y hay un príncipe de las tinieblas que opera en los hijos de desobediencia, de los cuales también nosotros éramos también parte antes. Y por eso que pensábamos como pensábamos antes. Por eso que teníamos una autoestima por los suelos antes. Por eso que antes podía salir un día soleado y nosotros decíamos: este día de porquería. ¿Pero por qué? ¿Porque era un día de porquería? No, sino porque la porquería estaba dentro de nosotros. Y cuando la basura está dentro de nuestro corazón, usted puede estar en un palacio, pero ese palacio le va a parecer, ¿verdad?, una choza. Usted podría estar con la mejor gente y usted no sentir que está con la mejor gente. ¿Por qué? Porque el problema no está fuera tuyo, el problema está fuera de nosotros. Dentro de nosotros. Y entonces esta mujer cananea, que no era obviamente del pueblo de Dios, dice que clama, lo ve a Jesucristo que está entrando a esa aldea y clamando se le acerca diciéndole: Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, sus discípulos se acercaron a Jesús y le rogaron diciéndole al maestro, le dieron un consejo al pastor: despídela. Dígale al que está a su costado: ese no ha venido, dígale. Ese discípulo no ha venido. Despídela, pues da voces tras nosotros. Parece que a estos discípulos el clamor de esta mujer pagana les estaba poniendo nerviosos. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque claro, usted puede ser un hijo de Dios, podemos ser hijos de Dios, podemos ser pastores, podemos ser líderes, podemos ser miembros de una iglesia, de la iglesia más linda de la ciudad. Pero cuando pasamos por alto la empatía, el ponernos en los zapatos de la persona que está pasando una crisis, podemos convertirnos en duros comentaristas de las acciones o de las reacciones de las personas con necesidad. Y me da pena, de hecho me da pena, y de hecho me ayuda a que yo mismo también pueda evaluarme como ser humano, como cristiano. ¿Por qué? Y bueno, porque acá vemos
que los mismos discípulos le dicen a Jesús: despídela a esa mujer, pues da voces, o sea, porque está gritando. O sea, no se está comportando dentro de un protocolo. Parece que no tiene buena educación. Debería de pedir permiso para hablar. Es más, ¿para qué gritar? Nosotros no somos sordos. ¿Alguien alguna vez ha tenido un hijo mal? ¿Alguno de ustedes ha tenido un hijo mal en UCI? ¿O sabe de alguien que ha tenido un esposo, una esposa, un familiar, un papá, una mamá en UCI, en terapia intensiva, muriéndose con un diagnóstico terrible? ¿Alguien ha tenido eso? Levánteme la mano, por favor, para no pensar que estoy entre gente que han descendido del cielo. Creería que todos, ¿verdad? Todos. Y yo le hago una pregunta: si tu hijo se estuviera muriendo, ¿usted entraría y respetaría el protocolo de un hospital? Mire que tiene que hacer su cola. No, usted se pasa por encima de todos. ¿Por qué? Es tu hijo, no es el hijo del vecino. Si fuera el hijo del vecino, usted seguramente diría: por favor, tenga un poquito de respeto. Por favor, hay otras personas que están delante de usted que se han levantado más temprano. Por favor, guarde su turno. Pero no guardamos nada. ¿Por qué? Porque es mi hijo el que se está muriendo. Es mi hija la que está mal. Es mi esposa, es mi padre. Es una persona que yo amo, es alguien muy cercano a mí, quien está con una necesidad y yo necesito que me atiendan primero. Y así, o sea, hago este ejemplo para que más o menos entre en la historia. Y los discípulos le dicen a Jesús: despídela, hasta que hace mucha bulla esta mujer. Jesús respondiendo le dijo a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué le pidió primero? Primero clamó y le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no le hizo caso. Los discípulos, ella debe haber escuchado que los propios discípulos que estaban cerca de Jesús: Señor, bótale a esa mujer, qué fastidiosa, qué cargosa, pero qué malcriada, que es una boca sucia, pero mire cómo está gritando. Y Jesucristo no le contesta, o mejor dicho, le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como quien dice: señora, disculpe, pero si usted no es de cita con la vida, o sea, primeramente tengo que atender a las mujeres de cita con la vida. Un ejemplo, ¿no? Usted, ¿verdad? Dios, el Padre, no me ha enviado para atender a las personas que no son de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así que por favor, espere su turno. Espere su turno. Quiero que vayan pensando y que se pongan en los zapatos de esa mujer. Es Jesús mismo el que le está poniendo obstáculos. Es Jesús mismo el que le está poniendo obstáculos. Ya no son los discípulos. Es Él el que le está diciendo: ¿sabes qué? Tienes que esperar tu turno, porque en primer lugar tengo que atender a las personas que son del pueblo de Israel, y tú eres una cananea, eres una mujer pagana, tú no tienes al verdadero Dios como tu Dios, así que por favor, espérate un tantito. Pero Jesús no le respondió palabra. Dice: entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron: despídela, da voces. Él dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. La primera vez sencillamente vino delante de él y clamó que tenga misericordia. Como ni Jesús ni los discípulos parecía que querían atenderla, entonces ella fue un paso más adelante. Ella se postró. Ella se postró. Pregunta: ¿cuándo ha sido la última vez que usted se ha postrado delante de una persona?
Porque seamos honestos, para postrarnos ante otra persona, eso implica humillación. Eso implica que yo me tengo que humillar. Yo he sabido ver en lo particular, yo he sabido ver pacientes que han llegado a los hospitales, donde obviamente cuando era más joven estudiaba una carrera médica, y yo he sabido ver personas. Yo nunca me voy a olvidar la empleada doméstica de una vecina mía allá en Lima. Tenía unos cálculos terribles en los riñones y cuando me llamaron fui a ver a la vecina, o sea, a la dueña de la casa, a la señora, y la veo a su empleada revolcándose así de dolor. Y cuando la llevamos de emergencia, obviamente, al hospital Loaiza, y ahí la comenzaron obviamente a dar primeros auxilios, a atenderla. Pero a mí me impresionaba, o sea, cómo la mujer se retorcía de dolor y gritaba y lloraba. Y acá veo, ¿verdad?, cómo, y obviamente él gritaba y le decía: doctores, por favor, ayúdenme, me muero. Señor, por favor. Y a las enfermeras: pero ya, caramba, estése quieta, le decían las enfermeras. Y ella les rogaba, por favor, ayúdenme, que me duele mucho, que me muero, pónganme algún analgésico fuerte. Y ahora esta mujer, como no la atiende ni Jesús ni sus discípulos menos, se postra ante Jesús y le dice: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Es la tercera vez que clama, es la tercera vez que pide ayuda, y el mismo Jesús parece que no tiene ninguna intención de contestarle su oración, su clamor. Pareciera, ¿verdad?, como que Jesús ha cambiado. Pareciera, yo digo, ¿no? Para esta mujer debe haber pensado, o se le debe de haber cruzado como mínimo en su cabeza: pero a mí me dijeron que Jesús es bueno. A mí me dijeron que Dios es amor. A mí me dijeron que Jesús no hace acepción de personas. ¿Por qué está haciendo acepción de personas en este momento? Que yo le estoy pidiendo que sane a mi hija que está endemoniada. ¿Solamente porque no soy de la iglesia evangélica? ¿Solamente porque yo soy cananea y tengo otros dioses y no soy del pueblo de Israel? Me parece que este es otro Jesús. Y no era otro Jesús. Era el verdadero Jesús. Era el verdadero Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh mujer! Grande es tu fe. No he visto una confianza tan grande como la tuya, ni siquiera en el pueblo de Dios. Es verdad que tú no eres de la iglesia evangélica, pero no he visto. Es verdad que tú adoras santitos o adoras otras cosas que no son Dios verdaderamente, pero nunca he visto, ni siquiera en mi iglesia, a alguien que tenga la fe que tú has demostrado tener. Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo entonces como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quiero hablarle esta mañana acerca de la fe que vence obstáculos. Y primeramente, a manera de introducción, quisiera comentar el hecho de que cuando leemos esta historia, probablemente más de una persona y más de una vez nos hayamos preguntado por qué hay personas que, sin ser del pueblo de Dios, reciben milagros que muchos que siendo del pueblo de Dios no lo reciben.
Si hay algo que me maravillaba anoche, 8 de la noche hasta las 12 de la noche más o menos que estuve escribiendo esto, es justamente darme cuenta de eso. Era como que mi corazón le hacía esa pregunta al Señor. Señor, ¿por qué hay personas que sin ser cristianas, en el sentido que nosotros concebimos como cristianos, nacidos de nuevo, que congregan, que son fieles en la iglesia, que van todos los días al servicio, qué sé yo, que sirven en la iglesia? Pero esta mujer no era ni cristiana, esta mujer era una mujer pagana, esta era una mujer que no conocía a Dios, pero que debo de entender que sí había escuchado de Dios. Por eso que es importante, iglesia querida, que usted y yo, si conocemos a Dios y hemos tenido una experiencia con Dios, podamos hablar de ese Dios a la gente que nunca ha escuchado de ese Dios. Porque la gente lo que necesita es escuchar testimonios de gente real. Es bueno leer la historia de la Biblia, las diferentes historias de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero para la gente de hoy en día es importante, es necesario ver personas que conocen como usted y como yo, y que nosotros seamos quienes le contemos las maravillas que Dios ha hecho con mi vida, con tu vida, de qué manera Dios ha obrado milagros en tu vida o en la mía, para que la gente, aunque no conozcan en una experiencia personal a Jesús, sin embargo, en su momento de crisis, en su momento de aflicción, ellos recuerden que en algún momento usted les dijo, le hablaron de Jesús. Yo me acuerdo de mi madre me regaló en el año 87 una Biblia. Mi primera Biblia, una chica, Reina Valera, y ella me dijo otra cosa: hijo, lee este libro. Y si algún día, escucha, y si algún día te encuentras en problemas, clama a Jesucristo, Él te va a ayudar, me dijo. Y todos los días cuando yo llegaba en las noches, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, entraba yo a mi cuarto y siempre todos los días encontraba la ropa de cama así, abierta, y la Biblia abierta en algún pasaje que creería que mi madre con mucha fe esperaba que en alguna de esas noches locas que venía borracho o drogado, ella esperaba, ¿verdad?, que de pronto yo pudiera tener la iniciativa, a ver qué dice este libro. Obviamente nunca llegó esa iniciativa, porque yo llegaba veía mi cama abierta, veía, ¿verdad?, la Biblia abierta, yo la cerraba, la guardaba en la canasta de ropa vieja, la ponía allí abajo y me iba a dormir. De hecho, que sí agradecía que me la hayan abierto la cama para yo meterme al sobre, como se dice. 1 año, 2 años, 3 años, hasta que tuve una crisis en mi vida personal a los 27 años. ¿Qué creen que hice en ese tiempo de crisis? Me acordé lo que me dijo mi madre: clama a Jesús y Él te va a ayudar. ¿Qué creen que hice? Clamé a Jesús. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Y Él me oyó. Y Él me oyó y me rescató, bendito sea el Señor. Y me rescató. Pero alguien tuvo que hablarme. Alguien tuvo que decirme cómo era ese Jesús. La gente por lo general está acostumbrada, sobre todo la gente religiosa, a mencionarle sus pecados a los pecadores. Hoy en día todavía queda una buena porción de la iglesia que se dirigen a los pecadores para refregarle sus pecados y para hacerle recordar lo que hicieron hace 20, 30 o 400 años. Es que tú eres un pecador, es que tú hiciste hace 20 años, es que tú me sacaste la vuelta hace 15 años, es que tú, recordándole el pasado. Por eso que mucha gente no viene a Cristo.
Porque el verdadero evangelio no consiste en noticias del pasado, no consiste en todo lo malo, en decirle a la gente y refregarle en la cara a las personas todo lo malo que usted o yo hayamos hecho, sino más bien en contarle a las personas todo lo bueno que hace 2000 años Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros los pecadores. Y obviamente a un pecador no le tienes que convencer que es un pecador. A un borracho no pierda tiempo convenciéndolo o tratando de convencerlo al borracho que es un borracho. Él sabe que es un borracho, él sabe que hace lo malo. A una prostituta no trate de que se sienta más mal de lo que ella se siente por vender su cuerpo. A un sicario, a un asesino, no le refriegues, ¿verdad?, cuántos asesinatos tiene en su prontuario. Esa gente sabe lo malo que ha hecho, así como usted y yo sabemos todo lo malo que usted y yo hemos hecho o seguimos haciendo. Pero lo que necesita la gente allá afuera y aún aquí adentro es que alguien nos cuente qué es lo que hizo Jesús para que ya no seamos esclavos ni del diablo, ni del pecado, ni de todas esas cosas, o de esa forma de vida que antes nosotros teníamos como nuestra vida normal. Entonces, probablemente más de una persona, como dije, y más de una vez se hayan preguntado, ¿por qué hay personas que sin ser del pueblo de Dios reciben milagros que muchos, siendo hijos de Dios, que mucha gente viniendo a la iglesia no lo reciben? Y probablemente alguno iluminado me diga, bueno, pastor, en Mateo 5:45 puede estar la respuesta, porque ahí dice, porque el Señor, refiriéndose al Padre, hace que su sol salga sobre los malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es tan bueno? Porque así lo dice su palabra en Mateo. Dios es tan bueno que todos los días hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos, sobre los malos y sobre los buenos. Él hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Y esto obviamente es totalmente cierto, ya que Dios nos muestra su bondad a expensas de nuestra bondad o de nuestra maldad. Iglesia querida, Dios no anda ocultando su sol de los malos y su lluvia de los injustos. Una de las cosas que yo me doy cuenta con frecuencia es cómo muchos cristianos viven frustrados porque no están experimentando los milagros que personas que sin ser cristianas sí están experimentando. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Usted conoce personas que no van a ninguna iglesia, pero que pareciera que Dios le bendice más que a usted que viene a la iglesia? Yo converso con gente todos los días y más de una vez me he encontrado con personas que no van a ninguna iglesia, que no oran, que no leen la Biblia, mucho menos le sirven a Dios, no ofrendan, su dinero lo gastan en una cantina, en un prostíbulo, en lo que sea, no diezman, mucho menos, ¿verdad? Su dinero lo gastan en cualquier cosa y me dicen, pastor, les cuento, ¿verdad? El otro día estaba en una situación difícil, oré a Dios y Dios me contestó y Dios me hizo esto y mi hija no murió y mi hijo salió de UCI. Y la gente dice, pero pastor, ¿y cómo es eso? Pastor, puse un negocio y ahora, ¿verdad? Puse un negocio en diciembre, ahora tengo una cadena de 10 tiendas. Pastor, estamos pero así prosperados. Y la pregunta de muchos cristianos es, pero a ver, ¿cómo es posible? Yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, sirvo en la iglesia, doy mi diezmo si es que lo doy una ofrenda para la obra de Dios, o sea, siempre estoy, en todas las actividades
Y sin embargo, no puedo decir, ¿verdad?, que mi vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y esa es la pregunta que yo le hacía al Señor ayer. Y de hecho, la paradoja es que, escucha lo que voy a decir. La paradoja, de hecho, con este tipo de pensamiento, es de que en un día soleado, como hoy día, por ejemplo, según Mateo, este es el día que ha hecho el Señor, ¿cierto? Y ha hecho un día con sol, para que tanto los buenos como los malos lo disfruten. ¿Sabe cuál es la paradoja de esta realidad? Que hay muchos malos que van a ir a la playa y van a disfrutar. Y hay muchos buenos que van a estar escondidos en sus casas, sin disfrutar el sol que Dios ha hecho salir, para buenos y para malos. Supongamos que mañana llueve o más tarde llueve. ¿Sabe qué? Hay gente que es injusta, que salen y, ¡ay, gracias, qué hermosa! ¡Cómo me encanta la lluvia! Y hay cristianos que dicen, pero esta lluvia de porquería. Pero ¿quién hizo salir ese sol en la mañana y esa lluvia en la tarde? Dios. ¿Y quién disfruta ese sol? Los malos. ¿Y los buenos? ¿De qué disfrutan? Si Dios hizo salir el sol para que disfrutes, con mayor razón tú que eres un hijo de Dios. ¿Quién hizo caer la lluvia? ¿Quién hace caer la lluvia? Dios. ¿Y quién disfruta la lluvia? ¿Quién se beneficia de la lluvia? Muchas veces son los injustos. Pregunta del $1.000.000. Tengo una persona cristiana y una persona impía. Los dos tienen 2.000 metros cuadrados de tierra. El impío ha trabajado la tierra, la ha sembrado con una semilla, y el creyente tiene también 2.000 metros cuadrados de tierra, de terreno agrícola, no ha trabajado la tierra, no la ha labrado, menos ha sembrado una semilla y luego comienza a caer la lluvia. Pregunta, ¿quién se beneficiará de la lluvia? ¿Cómo? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Los malos, el que trabajó. Y eso nos lleva a un punto. Dios es bueno con todos, pero también es justo con todos. Dígale a su vecino, Dios es bueno con todos, pero también es justo con todos. Ahora se lo voy a explicar para que lo entienda bien. Yo le hago una pregunta. Si usted es un hijo de Dios, y siendo un hijo de Dios usted no trabaja la tierra, teniendo una tierra no la trabaja y tampoco la siembra, ¿sería justo que Dios la haga producir? Ojo, ¿sería justo que Dios la haga producir? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no sembró, pues. ¿Por qué no sembró? Dios es bueno, pero Dios es justo. Y a cada uno de nosotros nos da lo que cada uno de nosotros nos merecemos. Si yo trabajé labrando la tierra y sembrando la tierra, aunque yo no vaya a la iglesia, cuando llueva, créame, esa tierra, esa siembra va a dar una cosecha. Pero si usted es cristiano, si usted viene a la iglesia, sirve en la iglesia, ama a Dios, canta en el ministerio, da su ofrenda y hace, etcétera, no trabajas la tierra, no la labras, no la siembras, cuando Dios mande la lluvia, pregunta, ¿Dios sería justo si hace producir tu chacra, tu tierra? ¿Dios sería justo? ¿Cómo va a ser justo? No sería justo, porque estaría yendo en contra de sus propios principios, porque Él mismo nos ha enseñado que todo lo que se siembra, se cosecha.
¿Qué es lo que estamos tratando de hacer esta mañana con la ayuda del Señor? Que conozcamos a nuestro Dios, para que ya no sigamos viviendo vidas frustradas, pensando sobre todo o llegando a la conclusión muchos de que el Evangelio no es poderoso, de que Dios no existe, de que Dios no funciona, de que sus principios no funcionan en este tiempo. Y esa es una mentira del diablo, iglesia querida. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí es real. Dios sí es real. El Evangelio, hermano querido, por eso que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque para Pablo el Evangelio no consistía, ¿verdad?, en un dogma, en una filosofía. No, para Pablo Evangelio era poder de Dios en acción, poder de Dios que produce resultados en la mente, en el corazón y por ende en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Por eso que Pablo era una persona, a pesar de su edad, terminó siendo un viejo gozoso, alegre, lleno de vida, lleno de fe, lleno de esperanza. Él sabía que ya le estaba llegando el momento de ser promocionado a la patria celestial. ¿Y saben qué le pidió a uno de sus compañeros de milicia? Que le traigan el capote y que le traigan, por decirlo parafraseado, que le traigan la Biblia. Y uno puede decir, pero este hombre ya se va a morir y todavía quiere seguir meditando en las Escrituras. ¡Wow! Si hay algo que todos deberíamos de hacer entonces, es procurar conocer a Jesús, y no a través de la religión ni del testimonio solamente de algunas personas, sino más bien a través de la revelación de su persona, a través de su palabra. Si usted quiere saber cómo es el verdadero Dios, deshágase por un momento de todas las opiniones que alguien te haya dicho. Si usted ha crecido en un hogar evangélico, donde para su padre que era cristiano, donde para su padre que era pastor o líder, donde para sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, de repente ellos le transmitieron una idea distorsionada de la persona de Dios. Y por eso que mucha gente cuando viene a la iglesia se acercan con temor a Dios. Tienen vergüenza de hablar con Dios. ¿Por qué? Es que, pastor, he pecado. Hermano querido, cuando un hijo de Dios peca, justamente es el momento apropiado donde más tendríamos que correr a los brazos de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque es el único que puede perdonar nuestros pecados. Es el único que tiene, ¿verdad?, todo lo que a nosotros nos falta. ¿Y qué hacemos muchas veces cuando pecamos? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esa manera de actuar cuando pecamos o nos equivocamos proviene de patrones que hemos adquirido o en casa. Yo me acuerdo, dicho sea de paso, madrecita, me estoy acordando, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han vivido en hogares, ojo, años atrás, hace años atrás, cuando decían, a ver, ¿quién ha roto esto? ¿Quién ha roto este vaso? ¿Quién ha roto este jarrón chino que la abuela, ¿verdad?, nos regaló, que trajo, ¿verdad?, de un viaje de allá de la India y que se lo dio mismo Confucio? No, y entonces por ahí de repente pues yo era medio avesado de niño y yo no tenía miedo de decir, yo he sido papá, yo he sido mamá. ¿Y para qué decía yo he sido? Ahí nomás, Pregunta, para la próxima vez que yo rompa algo por la razón que sea, ¿creen que me va a dar ganas de decir lo que yo he sido? Ay, Dios tiene una cara de culpable ustedes. ¿A quién le daría ganas de decir, papá, mamá, yo he sido? Algunas veces las esposas se quejan, ¿no? Dice, pastor, yo no sé por qué, pero mi marido no me cuenta nada.
¿Y qué le va a contar si la última vez que le contó algo que ni siquiera era tan grueso, usted casi lo mata? ¿Cómo le va a contar? Pastor, puede orar por mis hijos adolescentes porque son muy reacios. Ellos no nos cuentan nada. Nos hemos enterado que están haciendo esto, aquello, pero ellos no nos cuentan nada. ¿Puede orar por ellos? No, vamos a orar por ustedes más bien. Porque si nuestros hijos no tienen la libertad de abrir su corazón delante de nosotros y contarnos lo que sea, por muy negro que sea, y que te diga, papá, mamá, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón porque hice esto, hice aquello, hice esto. Pero obviamente para llegar a ese nivel de confianza de un hijo para con sus padres, se entiende que tiene que haber un antes, una experiencia anterior, en donde te contaron lo malo que habían hecho y en lugar de castigarlos o de avergonzarlos con palabras o de comenzar a ponerle adjetivos calificativos degradantes. Y bueno, hijo, cuando yo tenía tu edad, me pasó algo parecido. ¿Que sí, pa? Sí, me pasó algo parecido. ¿Y qué hiciste, pa? Bueno, tuve, ¿verdad?, que hablar con mi papá, tuve que decirle la verdad al profesor, qué sé yo. Y de pronto los hijos se dan cuenta que lo que ellos viven, nosotros ya lo vivimos. Y que muchas veces así vamos aprendiendo, creciendo y entre equivocaciones y aciertos. ¿Alguien me está entendiendo? Dígale a su vecino, Jesús no es como te lo imaginas. Vamos, pero dígaselo de verdad, convénzalo. Jesús no es como te lo imaginas. Jesús es como Él se ha revelado a través de su palabra. Jesús no es como te dijo tu papá. Jesús no es como te dijo que es, como tu abuelo te dijo que era. Nosotros sabemos, conocemos historias tristes de adolescentes, de niños que tenían miedo, escucha, que tenían miedo de pecar o de equivocarse, porque su abuelito, su abuelita, el papá o un tío que iban a otras congregaciones, le habían dicho, ¿verdad?, que si tú le fallas a Dios, te vas al infierno. Entonces, claro, la gente crece con ese concepto de Jesús, un ogro, un Dios tirano, un Dios impaciente, un Dios que no tiene misericordia, siendo que mi Biblia por lo menos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Siendo que en mi Biblia Santiago dice, ¿verdad?, que la misericordia triunfa siempre sobre el juicio. Y que Dios no le ha facultado a ninguno de nosotros, seamos pastores, líderes o quienes seamos, Jesús nunca nos ha facultado a nosotros para que entre nosotros estemos tratando de fungir como si fuéramos jueces o verdugos. Así que por eso que a partir de este tiempo que estamos viviendo como iglesia, que gracias a Dios es un tiempo lindo que Dios nos está permitiendo vivir, quiero animarle en el nombre de Jesucristo, bote sus piedras y llévalo a Tortugas. Vieron que en Tortugas hay bastantes piedras en el mar y no se puede. Bueno, lleva tus piedras. Dígale a su vecino, todas las piedras que pensabas tirarme, dígale. Todas las piedras que pensabas tirarme por los errores que he cometido, vas a tener que llevarlas a Tortugas y dejarlas allí. ¿Por qué? Porque no tenemos, Dios no nos ha llamado a apedrearnos entre nosotros. Dios quiere que tengamos el corazón de su Hijo. Un corazón restaurador, un corazón que ama,
un corazón paciente, un corazón que soporta. ¿Se acuerdan? Los discípulos le dicen al Señor: Señor, quisimos hacer una campaña evangelística en tal lugar, pero las personas no quieren saber nada de ti. ¿Quieres que hagamos una oración para que el Padre envíe fuego del cielo y los mate? Jesucristo, ¿qué le dijo? Pero, qué linda, qué bien, qué inteligentes. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Y saben qué, iglesia? Cuando nosotros no sabemos de qué espíritu somos, si nosotros no sabemos cuál es el corazón de Dios, muchas veces podríamos estar hablando en el nombre de Dios sin tener el corazón de Dios para con la gente. Y me encanta esta historia por eso, ¿verdad? Porque, número uno, ¿cómo se acerca la sirofenicia? Señor, wow, Hijo de David, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo se acerca? Diga conmigo, clamando. Clamando. ¿Pero quién era esa mujer? ¿Cómo? Era una gentil, era una pagana, era una mujer que según la religión, según el sistema religioso de ese entonces, esa mujer no tenía derecho a acercarse a Dios, menos para pedirle un milagro. Pero me encanta verlo a Jesucristo a través de esta historia, porque a través de esta escritura vemos que a Jesús le importa más que quién es el que se le acerca, el cómo te acercas, bendito sea el Señor. Esta mujer cananea se acercó clamando y ella no sabía nada de religión, no había ido al discipulado, no le habían enseñado nada, pero ella está hablando con el idioma de un corazón que realmente tiene una necesidad, que sabe que no puede resolverla por sí mismo. Y ella clama, pero ella no sabe que al clamar, que el clamor es el idioma que hace que nosotros podamos captar la atención de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero animarte en el nombre de Jesucristo para que dejemos de hacer esas oraciones famélicas, esas oraciones anoréxicas, esas oraciones: Padre, si es posible, si tú quieres, Señor. No, hermano querido, nosotros tenemos que conocer al verdadero Jesús revelado a través de su palabra. Pastor, pero es que yo recién tengo una semana en la iglesia. ¿Puede orar usted por mi hijo? Porque a usted Dios lo escucha. Oh Dios mío, Señor, no hay nada que me enardezca más y además produzca tristeza en mi corazón cuando alguno de vosotros se acerca a mí para pedirme que yo ore por tu hijo, como si yo, siendo pastor de la iglesia, tuviera más autoridad e injerencia delante de Dios sobre la vida de tu hijo que usted, que es el padre o la madre. Pero lamentablemente el sistema religioso evangélico le enseñó eso a muchas personas, que el pastor ore por tal persona. Y yo he sabido contar acerca de una chica de 15 años, epilepsia. Esa chiquita tenía epilepsia. Y cuando el padre lo lleva a la iglesia, hace 33 años pasó esto, cuando yo recién estaba comenzando en los caminos del Señor. Y nos piden que oremos por esta niña. Estaba la niña de 15 años, que era la enferma. Estaba el pastor de aquel entonces, que era un hermano que también asistía a mis padres espiritualmente. Estaba un anciano de la iglesia, el que habla, y nadie más. Y el padre de la chica, obviamente. Y cuando el pastor comenzó a orar, el Espíritu Santo, o por lo menos creo que el Espíritu Santo me habló, y entonces yo me acerqué al pastor para comportarme dentro de un protocolo, porque yo no era pastor ni líder.
Entonces yo me acerco al pastor porque él es el hombre de Dios y le digo: pastor, el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, que no sigamos orando porque esta niña, esta chica de 15 años está con epilepsia, no por algo que ella haya hecho, sino porque su padre vive en pecado y comete cosas que abre puertas para que demonios entren a su casa, y ese demonio lo tiene esta chica mal por causa del pecado del padre. Entonces el pastor que tenía 27 años en ese entonces me queda mirando, no sabe qué decirme y me dice: y bueno, díselo tú. Entonces yo me acerco con respeto al papá, le digo: Señor, le digo, buenas tardes. Mire, mientras estábamos orando, el Espíritu Santo me mostró esto y esto, y me mostró que su hija está así porque usted está en falta. Y el hombre se echó a llorar. Le digo: usted no me tiene que decir a mí qué cosas ha hecho en su vida. Era pescador. Era pescador. Y nosotros sabemos lamentablemente que aquí en el Perú a un pescador no le tienes que decir qué cosa ha hecho, sino qué cosa no ha hecho. Porque hacen de todo. El hombre se puso a llorar y yo le dije: vamos a orar, vamos a orar. Nos agachamos sobre su hija y le digo: usted, le digo, que es el padre, ponga su mano sobre la frente de su hija. Pídale perdón a Dios por los pecados suyos y ore a Dios por misericordia para que Dios sane a su hija. Él hizo eso, oró por su hija con las palabras que nosotros más o menos le guiábamos, y la chica se estremeció, y ese día esa muchacha fue sanada de epilepsia. La epilepsia a esa chica le vino como a los 8 o 7 años hasta los 15. Ese día, desde ese día, nunca jamás volvió a darle ataque. Y por causa de eso que sucedió, que el papá vio, vino a la iglesia la madre, los tíos y los familiares de ella, porque vieron que Dios es un Dios real. Que Dios es un Dios real que sana. Pero también aprendieron que hay cosas en el mundo espiritual que nosotros mismos podríamos generar. Pero ¿quién nos ha enseñado eso? Así que esta mujer se le acerca clamando, sin saber que el clamor es el idioma que hace que captemos la atención de Jesús a la hora de pedirle algo. Ayer el Espíritu Santo me decía: el clamor es el idioma de un corazón desesperado que anhela algo genuinamente. Pregúntale a tu vecino: ¿alguna vez has deseado algo con todo tu corazón? ¿Alguna vez alguien ha deseado algo con todo su corazón? Pastor, ¿y cómo sé cuando yo deseo algo con todo mi corazón? Muy sencillo. Vamos a decir: oh pastor, yo deseo con todo mi corazón casarme. Ok. ¿Te has declarado a alguna chica? Sí, pastor. A la hermanita fulana. ¿Y qué te dijo? Que Dios no le ha confirmado que yo sea su idóneo. Wow, bueno. Bien por ella, mal por ti. ¿Y qué más has hecho? Pastor, he entendido que si no es ella, debe ser otra. Entonces me declaré a la otra hermanita. Y lo mismo, me dijo que no, que Dios no le ha mostrado que yo sea su esposo. ¿Y qué hiciste? Y pastor, dije, como dice Primera de Humberto capítulo 2, a la tercera va la vencida. Porque muchas veces nosotros no vamos de lo espiritual, ¿verdad?, a los mitos y a todos esos dichos populares. A la tercera es la vencida. ¿Y qué pasó a la tercera? También me dijeron que no. ¿Y cuál es la conclusión que has llegado? ¿Has vuelto? ¿Vas a volver a intentarlo? No, pastor, ya no, ya. Creería que Dios me ha llamado para ser eunuco. Pregunta. ¿Alguno de ustedes
podría convencerse de que realmente este hombre tiene un deseo genuino de casarse? ¿Por qué? Porque no insiste, porque no persevera, porque con una puerta cerrada, porque con una segunda puerta cerrada, porque con una tercera puerta cerrada, ellos concluyen de que no es la voluntad de Dios y se van y lo dejan ahí las cosas y ya está allá. ¿Por qué hago este ejemplo? Para que entendamos, ¿verdad?, la fe de esta sirofenicia. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, y con esto voy terminando. ¿Cómo termina Jesucristo con respecto a esta mujer sirofenicia que no era una israelita? Jesús no emplea un adjetivo calificativo, wow, para una israelita, sino para una mujer que no lo es. Wow, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Y sabes qué me muestra esta declaración de Jesús? Que desde el principio que ella se acercó clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Me muestra este final, me muestra que en el corazón de Jesús siempre estuvo la intención de hacerle el milagro. Siempre estuvo en el corazón de Jesús hacerle el milagro a esa mujer. Liberar a su hija endemoniada para que sea libre. Pero pastor, ¿por qué no lo hizo desde el principio? Vuelvo a la enseñanza del principio. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Porque a veces nosotros estamos pensando a la mujer sirofenicia, ¿qué cosa le interesaba? Que su hija sea sana. Pregúntale a tu vecino, ¿a usted qué le interesa? ¿Cuál es el milagro que usted está pidiéndole a Dios? ¿Es un milagro que tiene que ver con usted? ¿Es un milagro que usted quiere que Dios haga con su hija, con su hijo, con su marido, con su esposa, en su economía, en su salud, en su matrimonio, en el trabajo? O sea, ¿cuál era el milagro que ella esperaba? Que su hija sea sanada. ¿Y qué era lo que Dios quería? ¿Cómo? Que lo conociera a Él. Ese día esa mujer sirofenicia hizo un curso súper intensivo de cuál es el protocolo para acercarse al verdadero Dios. Ella se acerca clamando. Y sabe una cosa, tengo una buena noticia esta mañana. Puede que usted no sea de cita con la vida. Puede que usted no sea cristiana o cristiano aún. Pero si usted tiene una necesidad, quiero que sepa que la más grande necesidad que todos tenemos como seres humanos no tiene que ver con falta de plata, con que no tengo casa, con que mi mujer me dejó, con que mi hijo está enfermo. Son necesidades y cierto. Pero la necesidad más grande que todo ser humano tiene es reconciliarnos con Dios. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Y el primer milagro que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros es que nazcamos de nuevo. Es que nazcamos de nuevo. Es que esa naturaleza pecaminosa con la cual todos nacimos y venimos a este mundo nunca más tenga que gobernarnos, para que podamos vivir la vida que a Dios le agrada. Dios no tiene ningún problema con sanar a la hija de esta sirofenicia. Pero Dios quería, antes de sanarla a la hija, darle lecciones de vida a esta mujer, a usted, a mí, a nosotros. ¿Por qué? Porque ese problema de la mujer no iba a ser el problema en su vida, el único problema en su vida. El problema que tú estás pasando, la necesidad que usted está teniendo,
no es la primera ni la última. Son parte del proceso, son parte de la vida. Hoy salimos de un problema en victoria, gloria a Dios. Señor, gracias, tú eres bueno, tú eres fiel. Pero guarda, ahí no queda. Vendrá otra prueba. Vendrán otras circunstancias, otras batallas que pelear, otras peleas que pelear. Pero ojo, pero si en la anterior situación aprendimos cómo Dios piensa, cómo Dios se mueve, cómo tengo que acercarme a Dios, cómo puedo captar yo la atención del Señor, entonces, Señor, gracias por lo que he vivido. Gracias por el milagro, pero más gracias por todo lo que me has enseñado en todas estas semanas en las que he estado viviendo ese problema con mi hija. Porque me has enseñado un montón de cosas que tienen que ver con la vida verdadera. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Diga conmigo, el clamor nos abre el camino para cosas sobrenaturales. Iglesia, Dios nos ha traído a este tiempo. Mire que hemos disfrutado el aniversario y hemos tenido palabra linda de parte del pastor Máximo y Alicia. Vinieron los pastores Juan Carlos y Orieta, su esposa, y hemos sido desafiados a salir de nuestra zona de confort. Hemos escuchado los matrimonios, los esposos, me pongo en primer lugar. Hemos escuchado quizás cosas que no queríamos escuchar, pero que necesitábamos escuchar. Las esposas igual. Nos hemos reído de nerviosismo muchas veces mientras hablaban cosas, temas que corresponden a la vida íntima de nuestra casa. Pero le damos gracias a Dios, porque si eso es lo que necesitamos, eso es entonces lo que vamos a guardar en nuestro corazón. Y cuando terminaba este bosquejo ayer en la noche, como a las 12 de la noche casi, el Espíritu Santo me hizo recordar Jeremías en la prisión. Jeremías está en la prisión y Jeremías clama, o mejor dicho, Jeremías está asustado, como cualquier persona que está en una prisión. Más si eres un hijo de Dios, te puedes preguntar por qué estoy en una prisión si no he hecho nada malo. He predicado de Cristo, he hablado de Dios, me he declarado como cristiano y por esa razón me meten a una prisión y me golpean y me tratan mal y me menosprecian. Entonces Dios irrumpe en esa conversación que está teniendo Jeremías consigo mismo, entiendo, y le dice: clama a mí. Clama a mí. Porque, hermano querido, cuando tú no sabes qué hacer o cómo hacerlo, en la circunstancia que cualquiera de nosotros nos encontremos, cuando nosotros no sabemos qué hacer, allí es la oportunidad para el clamor. Allí, ¿por qué? Porque necesitamos que Dios, que es el único que conoce todas las salidas para todos nosotros, la salida que Dios tiene para mí. Yo tengo un tema de repente con mi hijo y usted también tiene un tema con su hijo, pero la salida que Dios tiene para mi situación con mis hijos puede que sea diferente a la salida que Dios tiene para la salida de usted con sus hijos. Podríamos tener problemas matrimoniales, muchos que estamos acá, y le aseguro que Dios tiene una salida para tu matrimonio, un consejo, instrucciones específicas para tu caso. Pero quizás esas instrucciones no le sirvan mucho a la otra pareja que también tiene
Porque todos, por eso que a mí me encanta Dios, porque Dios no nos da una fórmula que sirva para todos, sino que Dios más bien espera que nosotros clamemos a Él. Por eso le dice: clama a mí, Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! En otras palabras, de repente Jeremías estaba clamando: Señor, sácame de la cárcel. Y Dios le estaba diciendo: ¿sabes una cosa? De la cárcel te voy a sacar, pero quiero hacer algo más grande mientras están en la prisión. Pero para eso necesitas clamar, humillarte, reconocer que la única posibilidad, no solamente de que salgas de la prisión, sino de que salgas con el conocimiento que deberías de tener para cuando salgas. Porque para cuando salimos de una situación necesitamos salir con un conocimiento que antes no teníamos, para que podamos enfrentar otro tipo de circunstancias. Y por eso que Dios dice: clama, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago con mi hijo? En una de esas Dios te diga: no hagas nada. Pero es que lo he llevado acá. Y es que de repente Dios dice: no se trata de llevarlo a diferentes médicos. De repente Dios te dice: abrázalo, dile que lo amas, dile que él ha sido deseado desde que antes que esté en el vientre de su madre. Y de repente usted agarra y dice: hijito, ¿sabes qué? Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, con tu madre orábamos y te deseamos, tú eres bienvenido a la casa. Y de repente, diciéndole esas cosas sencillas, de repente se rompe algo. ¿Y por qué? Y porque de repente alguien le dijo a tu hijo que él no había sido bienvenido, que él nunca había sido deseado. Alguien le mintió, o él percibió eso. Me encantó lo que decía el pastor Juan Carlos en estos días. A veces nosotros podemos decir a nuestra familia que las amamos: esposa, te amo. Y de repente ella no percibe que lo amamos. ¿Por qué? Porque de repente ella está esperando que la amemos de otra manera. Y nosotros estamos pensando que las amamos porque le estamos dando esto o aquello. Y ella está esperando otra cosa. Los lenguajes de amor que aprendíamos y recordábamos el día de ayer. Así que esta mañana vamos a orar y vamos a clamar. ¿Qué le parece? Corintios 2, 9, 10, Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Cosas que ojo no vio. Dígale a su vecino: tus ojos pueden ver cosas que los ojos de tus vecinos no lo pueden ver. Tus oídos pueden oír palabras que otros oídos no lo van a oír. Y a tu corazón de hombre, a tu corazón de mujer, podría subir a partir de esta mañana cosas que nunca antes han subido a tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque todas estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿sabes qué significa eso? Que Dios siempre ha estado queriendo equiparnos a todos con lo sobrenatural de su reino, para que nosotros no estemos como antes o como la gente de allá afuera que no conoce a Dios, a merced del diablo o de las circunstancias, interpretando la vida de la manera incorrecta y aún interpretando las cosas que nos pasan como una desgracia, cuando la mayoría de veces atrás de algo que hemos creído que es una desgracia hay muchas bendiciones esperando por nosotros. Y sobre todo el plan de Dios llevándose a cabo, llevándonos Dios a cada uno de nosotros al centro de su buena
agradable y perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios, piensa en esa necesidad. Piensa en esa necesidad que tú sabes que te supera, que tú puedes reconocer delante de Dios esta mañana. Yo reconozco que no tengo los recursos dentro mío como para poder hacerle frente a esto. Por eso que Dios, te ruego, Señor, que seas tú. Por eso la sirofenicia dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque mi Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Podrías tener un día en la iglesia, podría ser la primera vez que vienes a la iglesia y Dios tener misericordia de ti y Dios contestar la oración que usted está haciendo ahí en su lugar por su hija que está enferma, por su marido, por alguna situación que usted está viviendo en casa. Porque Dios, hermano querido, cuando quiere hacer milagros, Él no está viendo, ¿verdad?, si eres pastor, si tienes títulos, de qué iglesia eres, si eres bautista, pentecostal. No, Él no está atrapado en esas cosas que arruinan a la gente y que impiden que muchos reciban milagros. Bendito sea el Señor. Él sencillamente ve el corazón de la gente. Y ese día miró el corazón de esta cananea, y le impresionó que por encima de todos los obstáculos que Jesucristo mismo le puso en su camino, ella, más obstáculos, más se humillaba. Claro, no le convenía rebelarse, porque el único que podía hacerle el milagro estaba delante de ella. Señor, en esta mañana hermosa, Dios, en este mediodía hermoso, Señor, nosotros venimos delante de ti, como dice tu palabra, confiadamente, Señor. Nos acercamos al trono de tu gracia para alcanzar, Señor, la ayuda, el socorro que cada uno de nosotros necesitamos en las áreas que tú sabes que cada uno de nosotros necesitamos que tú intervengas, Dios. Señor, ayúdanos. Señor Jesús, ayúdanos, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdame, Dios, ayúdale a mis hijos, ayúdale, Señor, a nuestro matrimonio. Ayúdame, Dios, como hombre, ayúdale como mujer a mi esposa. Ayúdanos como iglesia, ayúdale, Señor, a fulano, a sotano. Hermano querido, abra su boca, clama a Dios, bendito sea el Señor. Y si no lo haces por vergüenza o por la razón que sea, pero por lo menos determine hacerlo en su casa, en algún lugar donde usted pueda hacerlo sin que haya ningún obstáculo. Pero hágalo, iglesia, hágalo. El Señor quiere contestar ese clamor. Por eso que le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Jamás Jesucristo pasó por alto el clamor de nadie. En otra ocasión, un ciego llamado Bartimeo también desde lejos escuchó que pasaba Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo, porque Él siempre se detiene cuando escucha el clamor de un hombre y de una mujer, porque ese clamor es una oración genuina, es una oración que reconoce que el único que puede hacerle el milagro se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana. Declaramos, Padre amado, que a partir de este tiempo que hemos vivido, de aniversario y de capacitación, declaramos que por causa de la palabra que ha sido sembrada en nuestro espíritu y guardada, Dios mío, Señor, allí en nuestro corazón y en nuestra alma,
y en cada célula, Dios mío, Señor, de todo nuestro ser. Declaramos, Dios mío, Señor, que tu palabra dará fruto, Señor, a tiempo. Señor, aleluya, al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios. Ayúdanos, Padre querido, a permitir que tu palabra, Señor, que ha sido sembrada, podamos dejar que tú la riegues, Dios. Que el rocío de tu Espíritu Santo, Señor, riegue todos los días esta palabra hasta que nosotros podamos volver a ser vivificados, y podamos volver a experimentar lo que muchas veces hemos perdido, Señor. Ese primer amor por ti, ese gozo de nuestra salvación, Dios mío, Señor, y esa pasión por Jesucristo y la compasión por la gente, Padre. Señor, gracias, Dios mío, Señor. Declaramos, Padre querido, con nuestra boca, creyendo con nuestro corazón, Señor, que los mejores días, Señor, los mejores días están, Señor, por venir, Padre querido. Los mejores días están por venir y nuestros ojos lo verán, Señor amado. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Bendice 2, 3 personas que tengas cerca. Con todo respeto, póngale su mano. Si ha venido con su esposa, abrázala. Bendíganse mutuamente. Si hay alguna persona amiga, si hay alguien solo, yo te bendigo, dígale. Oro a Dios para que te vaya bien. Oro a Dios, al Dios del cielo, para que te guarde, para que prospere en todos tus caminos, para que la palabra que ha sido sembrada en este tiempo, en estos días de jornada, pueda dar fruto en tu vida y tú puedas vivir la vida que hasta ahora no habías vivido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, aleluya.